Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Coolest Nation Live, el podcast, ya sabéis, de Coolest Nation, la casa del fútbol americano colegial en español. Ya sabéis que estamos repasando todos los análisis previos, ¿no?, de las diferentes conferencias. Llevamos ya mucho, ya prácticamente estamos ya en la recta final. Solamente nos queda hoy la Sun Belt, recordar a esos dos programas independientes como son UConn y como es Notre Dame. Nos faltaría la Big 12, que es la otra Power Four que nos falta, y nuestro usual y cotidiano, ¿no?, y tradicional top 25 de FCS, que lo haré con mi querido Antoine. Don Antonio García Mandaloni, Antoine para los amigos, @vivo_CFB. Muy buenas noches, mi querido Antoine. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Edu? Bueno, pues aquí estamos para hablar de una conferencia bastante divertida. No, en vano le llaman la Sun Belt, ¿no? Me parece que es en las redes. Exactamente. Sí, eso querían determinar, ¿no? Y luego hay cosas sorprendentes que ahora hablaremos, ¿no? Como por ejemplo que cada vez se va, hay algunos que se van, como por ejemplo Texas State, pero otros llegan como Louisiana Tech. Y parece ser que todo engloba, ¿no? O sea, porque aquí es de las únicas, yo creo, Antoine, que respetan el tema geográfico, ¿no? Prácticamente, ¿no? En esta Sun Belt. La única, porque antes podíamos hablar de la MAC, pero ahora la MAC ya se ha perdido con esto de Sacramento State. Así que yo creo que la única que mantiene dos divisiones. Exactamente. Oeste y este. O sea, que más, o sea, lo tiene todavía más localizado y además se jactan de ello. Están orgullosos de ser la conferencia que más tiene en cuenta la región en la que está establecido y lo de las divisiones para crear todavía más rivalidad. Más rivalidad. Ahí está. Venga, Antoine, pues antes de meternos con la Sun Belt y antes de meternos con esos dos programas independientes que nos quedan ahí, vamos a recordar las formas de hacer el proyecto. Ya sabéis que podéis suscribiros a nuestros canales de YouTube, de X, de Twitch, de Instagram, de TikTok, de Facebook, de Telegram. Antoine, ayúdame. Tenemos Mastodon, tenemos WhatsApp, el canal de WhatsApp, que aunque solo tenemos 15 seguidores, ahí estamos también. Facebook, bueno, creo que Substack, bueno, la página web de Substack ahora, Blue Sky también, tenemos de todo. De todo, ¿no? Donde nos quieran encontrar, ahí estamos. Y luego, hoy estamos retransmitiendo, como ya es habitual, desde nuestro canal de YouTube, desde la página web de Substack y desde el canal de difusión de Telegram, Antoine. Correcto. El de Telegram es el más complicado, en el que nos liamos alguna vez porque hay que darle justo cuando iniciamos el de YouTube, entonces tengo que estar ahí atento para darle, pero hoy como me toca, irá fácil. En cuanto ha dicho vamos para adentro, le he dado y ya marchando. Ya lo he comprobado que funciona, así que está muy bien. Y luego, ya sabéis, si tenéis cualquier queja, sugerencia, aspecto que consideréis oportuno, podéis escribirnos a nuestro mail, coolestnation@gmail.com, y estaremos con muchas ganas de contestaros. Antoine, nos queda yo creo que hoy es Alpe d'Huez, el próximo día es el Tourmalet. Y finalizamos con Otakán, ¿no? O sea, nos quedan tres etapas de montaña, Antoine. Pues yo creo que la más joroba va a ser la Big 12, ¿no? Porque siempre hay mucho que contar, son muchos equipos. Ahí va a estar cojonuda la cosa. Yo le tengo más miedo que un nublado, pero bueno. Por eso para la última, ¿no? Mañana empezaremos a trabajarla ya. Bueno, entonces, si te parece, antes de meternos en la Sun Belt, Luisma nos recordaba precisamente esta mañana, nosotros estábamos ya pletóricos de que íbamos a hablar solamente de la Sun Belt, tal, y Luisma, pues como es la voz de nuestra conciencia, nos recordó que había dos programas que siempre se nos quedan ahí colgados. El año pasado creo que los tocamos, no sé dónde. La Big 10, ¿no? Creo que en la Big 10, en este caso, UConn, los Huskies, ¿no? Y por otro lado, Notre Dame, los peleones irlandeses. Así que si te parece, Antoine, antes de meternos en la Sun Belt, hacemos ese breve paréntesis. Yo lo he puesto en la descripción del vídeo. Entre paréntesis Notre Dame y UConn, para que la gente diga, pero esta gente que están hablando en la Sun Belt, hablar de Notre Dame. Pues sería la hostia Notre Dame en la Sun Belt, ¿eh? Hombre, como no ganara, sería complicado. Hombre, en fin, ya el año pasado le metió mano Western Michigan, si no recuerdo mal,
y por ahí no se clasificaron para el College Football. No, hace 2 años, New, Northern Illinois. New, es verdad. Hace 2 años. Es cierto, Antoine. Venga, pues nos metemos primero hacemos ese breve paréntesis, ¿no? De los irlandeses peleones y vamos a hablar, vámonos a South Bend y vámonos a Indiana y vámonos a hablar de Notre Dame, de los Fighting Irish. Y es que desde que Notre Dame quedó fuera del College Football Playoff, Marcus Freeman, su head coach, está preparando concienzudamente la temporada 2026. Y espera y desea que esta sea la campaña en la que por fin los Fighting Irish se alcen con el ansiado entorchado nacional. Notre Dame cuenta con un calendario a priori muy favorable y con un potencial ofensivo y defensivo que les hace ser favoritos sin ningún tipo de dudas en todos sus partidos de temporada regular. Así que aparentemente ese pasaporte para el College Football Playoff aparentemente lo van a tener. Otra cosa es cómo naveguen entre los 12 mejores equipos de la nación. Tras la marcha de Jeremiah Love y Jadarian Price a la NFL, concretamente a Arizona y a Seattle, el quarterback CJ Carr se convertirá en el indiscutible líder de este ataque. Carr hizo una excelente temporada lanzando para 2.741 yardas y consiguiendo nada más y nada menos que 24 touchdowns. Dispondrá de una nómina muy interesante y probada de receptores como Jordan Faison, Jaden Greathouse o Mika Gilbert. El backfield creo que sí se va a resentir más, ya que ni Aneyas Williams ni Nolan James Jr. tienen ni la explosividad ni la elusividad de talentos tan generacionales como Love y Price. La línea ofensiva seguirá siendo élite, con 2 tackles con un futuro bestial que veremos muy pronto en el NFL Draft, como Gerby Lambert y Will Black, más la experiencia de jugadores como Anthony Capp y Ashton Craig. Chris Ash afronta su segunda temporada como Defensive Coordinator de Notre Dame, aunque ya sabemos que Freeman pinta y mucho en la defensa Irish. Notre Dame ya fue en 2025 una de las zagas más sólidas de la nación, limitando a sus oponentes a 17,6 puntos de media por encuentro y consiguiendo la friolera de 21 turnovers. Seguirán jugadores bestiales de la talla del defensive end, Boubacar Traoré, de los linebackers Kingston Biliamuasa y Drake Bowen, o del cornerback Leonard Moore, o de los safeties Adon Schuller y Browntae Johnson. Pero por si esto no fuera suficiente, han llegado transfers de máximo talento, como los defensive tackle Francis Bregu desde Pitt, o Tyon Gray desde Oregon, o incluso el defensive end Keon Keeley desde Alabama. Por tanto, mi querido Antoine, estamos hablando de uno de los programas más importantes de la nación. Dolió mucho el no clasificarse el año pasado para los playoffs y este año todo parece indicar que Marcus Freeman, a pesar de que no tiene ese talento en el backfield como lo que tenía el año pasado, pero creo que es un equipo más sólido en su conjunto, o aparentemente eso es lo que parece que Marcus Freeman nos está diciendo, ¿no? Se ha tomado como ya algo propio, ¿no? El hecho de intentar conseguir ese entorchado nacional. Ha rechazado ofertas para entrenar en NFL. Y, Antoine, estamos hablando de auténtica élite, ¿no? De un programa que nos pueda gustar más o menos, pero es de los punteros de la nación. Justo iba a decir eso, que lo que no sé lo que va a durar Marcus Freeman, porque ya este año ha sonado para bastantes equipos en la NFL y hola Luis, y este año ya vamos a ver. O sea, Notre Dame tiene un problema, es al no estar en ninguna conferencia, aunque bueno, tiene el acuerdo con la ACC, pero tiene más dificultad para configurar ahí un calendario bueno y que se le tenga más en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, si quieren cambiar a un calendario más grande, pues quieren asegurar un puesto para 4 o 5 puestos para el Big Ten, otro para la SEC y tal, y ese queda un poquito más aparte, aunque cuenta bastante. Estaba viendo un calendario, claro, luego tiene partidos, por ejemplo, el de Navy, todos los años, ese pues suele ganar y además más o menos bien. Este año juega contra Rice.
¿Con USC juega este año o no? Que también otra No, rivalidad. con USC leí esta semana, o la semana pasada, yo me acuerdo, que vuelven en 2030, me parece. 2029 o 2030, no me acuerdo, y vuelven una de las mayores rivalidades que hay. Y que ahora, desde que se pasó USC al Big Ten, no lo estaban haciendo. ¿Cuáles son, Entonces, ¿cuáles son los rivales más fuertes? Tú que tienes ahí el calendario delante. pues a ver, si es que Miami, Hombre, con y Miami lo puede perder, ¿eh? claro, por eso, porque hay Wisconsin, que bueno, Rice, Michigan State, Purdue, North Carolina, Stanford, BYU, que bueno, Navy, Miami, Boston College, SNU y Syracuse. Claro. BYU y Y Miami. Y SNU, cuidado con SNU, que también es un equipo potente, ¿eh? y bien estructurado. a lo mejor el primer partido contra Wisconsin, no lo sé, bueno, tiene que mejorar mucho. Entonces, claro, no es un calendario tan difícil como los que lo tienen la Big Ten y la SEC. Entonces ahí parten en desventaja, ¿eh? Tienen que ganar prácticamente todos los partidos para que le tengan más en cuenta. Pero bueno, ahí tienen un problema. Lo de los running backs, pues está claro que se han ido dos jugadores elegidos en primera ronda, los dos, ¿no? Primera Porque ronda, en primera ronda, sí, sí. También a Price. Sí, sí. Entonces, pero bueno, es verdad que CJ Carr le pone mucho como top 3 de los quarterbacks del NFL para el draft para el año que viene. Pero bueno, pues deberían de ganar todos y luego en el playoff, pues ahí ya dar guerra. Pues bueno. Y Freeman, pues un año o dos como gane, Freeman, yo creo que se va por la puerta grande. Pero bueno, ya veremos. En fin, pues vamos a pasar al otro independiente, que este sí nos cae, o al menos a mí más simpático, un poquito más. Sí. Más que nada por el tema baloncesto, ¿no? Venga, vámonos a Connecticut. Hay que ver que Connecticut, que es un estado que aparentemente está muy bien situado, ¿no? Para tener deportes a nivel profesional. Y en su momento los Patriots, cuando lo compró Robert Kraft, se iban a ir a Connecticut, iban a ser los Connecticut Patriots, pero no sé qué pasó, que al final se quedaron en New England, creo que ahí el estado de Boston algo, o sea, el estado de Massachusetts algo hizo, y Carolina Hurricanes estaban en Connecticut, los actuales campeones de la NHL. Entonces, hoy a nivel deportivo, el único equipo que hay a nivel de las grandes ligas, bueno, en este caso es de la WNBA, que es el equipo de Connecticut. Tiene un equipo, Connecticut, no recuerdo cómo se llama. Pero bueno, han sido campeones nacionales y demás. Si no Tampoco es un estado muy grande, ¿no? No es grande, pero hay mucha pasta, hay mucha pasta y está bien situado. Sí, pero bueno, por eso Yukon es lo máximo que hay allí en ese estado. Pero luego es una universidad más de baloncesto, está claro que de fútbol. Exactamente. Bueno, pues vámonos a hablar de Yukon, de los Huskies. Y es que en las dos últimas temporadas, bajo la dirección de Jim Mora, los Huskies ganaron, ¿quién nos lo iba a decir hace 3 o 4 años? Ganaron 18 partidos, Antoine, en las dos últimas temporadas. Sin embargo, Mora decidió aceptar la oferta de Colorado State y 16 jugadores de Yukon se fueron con él a Fort Collins. Como contrapartida, ¿qué hizo Yukon? Pues la misma jugarreta, Antoine, se la hizo a Toledo, firmando a Jason Candle, ¿no? Candle, a su vez, se ha traído a 56 jugadores nuevos y 19 de ellos procedentes de los Rockets de Toledo. Así que esto es como la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. En ataque, Candle ha conseguido formar un equipo de bastante calidad. El puesto de quarterback quedará dirimido entre la terna formada por el sophomore Tucker McDonald y los jovenzuelos Caleb Osborne, que viene de Toledo, y Jacob Merklinger, que viene de Tennessee. Candle tiene una gran experiencia desarrollando quarterbacks, así que de aquí puede salir un nombre a tener muy en cuenta en el futuro. El backfield es bastante potente, mezclando jugadores veteranos como Kenji Christian, que viene de Toledo, Trey Kornitz, que viene de Central Michigan, con jóvenes promesas como, por ejemplo, Dashun Reader, que procede desde Northwestern. El cuerpo aéreo también es bastante decente, con receptores como Flash Wilson, que viene de Youngstown State, de los Penguins, Cam
Upshire de Oklahoma State o Reader Treadway, que viene de Toledo. La línea ofensiva será reconstruida, pero ha llegado gente de gran renombre en el Group of Six y Candle normalmente está acostumbrado, ¿no?, a hacer muy buenas líneas ofensivas. La defensa cuenta con figuras mucho más consagradas, especialmente en las trincheras y en la unidad de linebackers. Más dudas genera la secundaria, que va a depender más del talento individual y de la fisicidad y atleticismo de sus integrantes que de un sistema defensivo potente. Algunos jugadores relevantes son el linebacker Kayvon Sherman, de Toledo, el defensive end Anas Lukman, de Ohio, el defensive tackle Isian Carter, de Toledo, o el cornerback Musa Kane, de Duke. Antoine, estamos hablando que los Huskies eran un equipo muy perdedor, pero las 2 últimas temporadas Mora ha hecho una grandísima labor. Ahora se va a Colorado State y llega Jason Candle, que nosotros le tenemos en muy buena estima, porque este tío a Toledo lo ha puesto siempre en lo más alto de la MAC. Así que aparentemente es un programa que, a pesar de ser completamente reconstruido, se ha traído a gente al menos de renombre, ¿no, Antoine? Yo creo que salen ganando con el cambio de entrenador. Porque Candle, cuando hubo todo el lío, cuando se fue, ¿cómo se llamaba el entrenador? Mira, a Matt Campbell, perdón, de Iowa State, yo uno de los que quería era Candle. Además, seguiría la estela de Matt Campbell, porque Matt Campbell fue entrenador de Toledo. Cuando dejó Toledo por irse a Iowa State, fue Candle el que se quedó en Toledo. Y da la casualidad que ahora se han ido los dos de la universidad, han estado al mismo tiempo. Candle se ha ido de Toledo a Yukon y Campbell se ha ido a Penn State. Entonces, yo creo que salen ganando. Además, hay que tener en cuenta que Yukon ya ha sonado varias veces para ser equipo de la Big 12. Lo que pasa es que la verdad, sobre todo en baloncesto. Entonces ahí tenían el resto de universidades sus dudas, porque que para baloncesto no les importaba, pero para el fútbol decían que iba a bajar la calidad de la competición con Yukon. Y además que ya tienen bastantes equipos. Son 16, creo, ¿no? Los que tenemos en la Big 12. Son 16. Descuadraría. Entonces, ya sería un cacao, ¿no? Claro, y luego sería ya casi obligatorio coger otro para ser pares. Entonces ahí creo que Yukon, después de Mora, ahora con Candle, lo que quieren dar es decir, oye, que en fútbol también somos buenos y que nos merecemos ir a la Pac-12. Sobre todo lo de la Pac-12 es porque el comisionado de Yukon, de la Big 12, el comisionado es el que tiene interés realmente en llevárselo para ganar un poco los visionados y todo esto de la zona este y la zona de Nueva York. Que en Yukon, allí en la zona del estado de Nueva York, se ve bastante. Entonces, es que a nivel de baloncesto se llevarían a un transatlántico, Antoine, claro, la Big 12. Claro, entonces ahí está aquí de la cuestión. ¿Qué hacen? ¿Se lo llevan solo para baloncesto? Y si demuestra que vale para fútbol o para temporadas también, o se lo llevan todos los deportes. Entonces, bueno, ahí hay bastantes dudas y yo creo que Cande lo que puede hacer es llevarle a un siguiente nivel. Lo que pasa que, claro, también te digo, estoy viendo el calendario y bueno, pues Maryland, Southern Mississippi, Miami, Ohio, Syracuse, Temple, UMass, que ahora está en la MAC, Air Force, North Carolina, que en North Carolina los Tar Heel parece que han cogido a los dos independientes. James Madison, ese sí puede ser un gran partido, Old Dominion y Wyoming. Claro, son todos, salvo calendario a priori complicadete, ¿eh? Sí, no es fácil. Para una primera temporada de Candle, joder. Pasa que se lleva también mucho de Toledo y bueno. Entonces ya el equipo le tiene un poquillo ya más o menos hecho. Entonces, bueno, si sale de aquí con un récord positivo para jugar una bowl y va mejorando, también deberían, para demostrar a Victuel que son mejor equipo de lo que se cree, tener un calendario un poco con más equipos de la Power 4. Pero bueno, yo confío mucho en Candle, entonces yo creo que lo van a hacer bien. Y luego el quarterback decían que era ¿cómo se llama? El que has dicho tú,
Ay, ya no me acuerdo, tengo una mala memoria yo. El, McDonald, ¿no? McDonald o Osborne. Melkinger, el de Tennessee, Merklinger de dice, Tennessee. ese es el que dicen que puede ser el quarterback, yo ni idea, no puedo decirte. Pero bueno, que yo creo que es posiblemente difícil conseguir las 18 victorias, pero con Candel lo pueden conseguir y confío mucho en ellos, la verdad. Me fijaré más en ellos que otros años. Es que el problema, Antoine, que es muy difícil prever, o sea, y predecir. Es que cuando te llegan 46 jugadores nuevos, pero ¿qué cojones en una previa vamos a hacer? O sea, No, yo hay algunas que... más o menos seguir lo que nos dicen los grandes transatlánticos, como dice Long Sport o College Football News y demás, y más o menos jugar a vaticinar, porque es que tampoco... ¿Cómo vamos a saber cuál es el quarterback titular de Toledo? Pues decimos los 3 que hay y de ahí a saber, ¿no? Y ahora de la Sunbelt creo que es Southern Mississippi, que me lo he estado viendo bien y digo, pues es que han cambiado las últimas 3 temporadas 3 entrenadores distintos, con no sé cuántos, 1000 jugadores nuevos. Digo, yo que muchos de FCS y de Yuko, que bueno, que por mucho que no guste FCS, no conoce a todos los jugadores, se conoce más a las universidades, los sigue las universidades que te gustan y tal. Entonces te dicen, este era de Yuko, era muy bueno. Pues vale. Pero claro, dices, es que yo que sí. Es que es muy difícil. Cada vez es más difícil, es así. Y Cantuán, que hay que ser fieles con la audiencia, ¿no? O sea, nosotros de la FCS, pues mira, cuando había derbi de las Dakotas lo veíamos, cuando había derbi de las Montanas lo vemos, y luego ya lo sigues en playoffs, pero tú no sigues la temporada regular. Primero, porque es imposible seguirlo. Y segundo, que tú tienes que centrarte en algo, ¿no? Porque si no es imposible. Mucho TV los resúmenes, si YouTube lo deja. Pues es complicado. Yo sí verá que Montana, Grizzlies, que me gustan, los sigo y tal. El año pasado veía UC Davis un poquillo también, pero es que es muy complicado. Entonces, bueno, pues nada, es que pues yo creo que lo van a hacer bien, y aunque sea por el entrenador. Por eso muchas veces nos fijamos más en el entrenador, si nos suena de dónde viene, los resultados que ha tenido, que cuando empiezas a hablar 18 transfer es bueno, y a lo mejor dice, vale, porque viene de Tennessee. Pues a lo mejor en Tennessee no juega. No, y sobre todo por eso acaba jugando donde juega, claro. Es que... Y lo que dice Luisma siempre, ¿no? Que hay que seguir los esquemas de los entrenadores. Por ejemplo, fíjate, Charles Huff lo hizo muy bien en Marshall, lo hizo muy bien en Southern Miss, pues por lógica lo va a hacer bien en Memphis. Otra cosa es que le salga una temporada de mierda, pero aparentemente es un tío que sabe trabajar bien, desarrollar el talento, y son entrenadores que, lo mismo que tú, Matt Campbell, ¿no? En Toledo, después en Iowa State. Ahora se presupone que con el talento que viene de Iowa State, más lo que puede reclutar en Penn State, pues también lo va a hacer bien. Pero, sin embargo, fíjate, Billy Napier, que lo hablábamos el otro día, ¿no? Se la pegó. Nosotros pensábamos que iba a caer muy bien en Florida y se pegó un hostiazo en Florida tremendo, cuando en Luisiana estaba acostumbrado a trabajar bien las trincheras, a hacer líneas ofensivas buenas, y se fue al carajo todo. Ahora se va James Madison, vamos a ver. Así es. Muy complicado, cada vez nos lo ponen más difícil. También, claro, cuando hacías una guía y había 5 transfers, decía, puedo empezar la guía a hacerla no sé cuándo, antes, pero ahora tampoco. Bueno, este año solo ha habido una ventana de transfer portal. Hace 2 años que hubo 2, una en mayo, creo, junio, no me acuerdo. ¿Qué vas a escribir? No puedo. Imposible. Bueno, Antoine, venga, vamos a meternos en la Sunbelt. Primero, como siempre, características generales desde el punto de vista más estructural, y luego ya nos metemos en ese top tier por división. En este caso, como tenemos las 2 divisiones, pues hablaremos primero de la este y luego hablaremos de la oeste. Y en principio los hemos rankeado, por así decirlo, entre los que más interés nos despiertan en cuanto al número de victorias, y los que aparentemente todos los medios hablan de que pueden ser los grandes favoritos. Pero lo primero es lo primero, y vamos a hablar de la Sunbelt desde el punto de vista más general. La Sunbelt, como todas las conferencias que integran el Group of Six, ha sufrido el movimiento continuo de jugadores y entrenadores, algo que ya es innato en esta nueva era maravillosa, entre comillas, del transfer portal. Solo 2 equipos de la Sunbelt, Arkansas State y Louisiana,
conservan una decena de titulares del año pasado, mientras que el resto de programas han sufrido una fuga masiva de talento. James Madison, el campeón del año pasado, ha firmado a Billy Napier tras la marcha de Bob Chesney a UCLA. Napier, tras su desastrosa etapa en Gainesville, vuelve a la Sun Belt y tiene los miembros suficientes para que los Dukes reediten título de conferencia. Sin duda, James Madison es el equipo a batir, pero en esa división en esa East Division, equipos como Old Dominion, Marshall o Georgia Southern quizá no estén tan lejos de los Dukes. En la otra división, en la West, todo parece indicar que Troy parte con ventaja, aunque Louisiana Tech, Louisiana, en este caso Lafayette y Arkansas State poseen razones suficientes para, con un poquito de suerte, optar a todo. Teniendo en cuenta el sinfín de cambios, la Sun Belt puede ser considerada como una o quizá la que más compleja de pronosticar en este 2026. Antoine, a grandes rasgos más genéricos, ¿cómo ves esta telegrafía que he hecho yo de la Sun Belt? Pues la vía perfecta, es como es. Yo luego hablaremos de James Madison, pero no me fío de Billy Napier, eso ya es una corazonada mía. Y bueno, aquí tengo uno de mis equipos preferidos, que es South Alabama, en la división oeste. Entonces, sigo un poquito más esa división que la este, pero es muy divertida. Sí, hay mucho. A ver, aquí hay un tema que me doy cuenta viendo las estadísticas. Claro, tú dices de pronto, es que reciben 30 y pico puntos, pero luego te das cuenta que es que todos los equipos, luego, claro, luego gana el que menor puntos reciben muchos puntos, porque es una división más alegre, tal. Luego, por ejemplo, ves la MAC, dice, joder, es que eso está siempre entre los primeros, los equipos que más corren, que es a lo mejor una conferencia pues que se dedica más a eso. Entonces, claro, si vas viendo las estadísticas y dices, madre mía, si es que todas las defensas son una birria, claro, pero bueno, es la forma de jugar, es el estilo que tiene esta conferencia. Entonces, por eso la hace tan divertida. Quiere ver juego de ataque y juego divertido y entonces es una división bastante entretenida. Yo solo espero que Troy no gane, porque ya que son los rivales de South Alabama, pero ojo porque nos tienen tomada la medida últimamente. Pero bueno, que yo creo que es muy divertida. Es muy divertida, es entretenida y aunque siempre he sido muy defensor de James Madison, este año creo que no llegan a la final. Ahí va mi apuesta. Se está convirtiendo en unos abusones, los Dukes. Sí, total. Mira que sufrieron la tiranía de North Dakota State en FCS, pero han subido y ahora son ellos los abusones. Totalmente. También hay pastas y se está notando que están metiendo muchísimo dinero y lógicamente que también están haciendo las cosas muy bien. Eso es. O sea, ahora con los cambios de entrenador de Cinetti y luego pasaron a Chisney y tal, más o menos del mismo estilo, los dos entrenadores. Ahora han cogido a uno con más nombre, tanto en la Sun Belt cuando ganó los campeonatos, y aunque solo sea porque está en Florida. Pero ese cambio a lo mejor es lo que pues, ahí es lo que me baso yo para y porque no quiero que ganen siempre lo mismo. Me aburre. Venga, por eso soy de Iowa State y de South Alabama. Pues de equipos malos y de Eastern Michigan. Pues, y el año que hacemos uno bueno, pues esto es una alegría tremenda. Y ya está. Venga, pues vámonos primero al este. Vamos a hablar de la East Division y vámonos en primer lugar a Atlanta para hablar de Georgia State, de esos Panthers. Y es que la etapa del entrenador Dill McGee con Georgia State se salda con un pésimo balance de 4 victorias y 20 derrotas. Por tanto, McGee está sin duda en la silla caliente, no caliente, más bien ardiendo. No obstante, la ilusión es lo último que se pierde y en Atlanta esperan que la situación dé un giro radical de 180 grados. En ataque, el quarterback Cameron Brown, 1.296 yardas aéreas y 13 touchdowns, ya demostró su potencial la pasada temporada. Ahora bien, los Panthers necesitan buscar un sustituto para el excelso receptor Ted Hurst, que ya luce
con los Buccaneers en la NFL. Asimismo, deberán reactivar un juego terrestre que estuvo fatal durante 2025. Las buenas noticias son la permanencia del tight end Grant Hollier y de 3 titulares en una OL que lució bastante sólida el pasado ejercicio. McGee también tiene que darle una vuelta de tuerca a una defensa que concedió un promedio de 37,8 puntos por partido. Tú hablabas antes, Antoine, de que estas defensas han sido auténticos coladeros, ¿no? Ha nombrado para mejorar a esto no a un nuevo coordinador defensivo, sino a 2. A ver si entre los 2 son capaces de no llegar a esos 40 puntos, ¿no? Que trabajan conjuntamente, como son John Heinlein y Cam Clark. Han llegado numerosos jugadores a través del Transfer Portal, pero McGee supo retener a 2 jugadores que fueron muy importantes en estas últimas temporadas. El safety, Deuce Walker, y el defensive end, Gabriel Rhodes Nelson. Antoine, estamos hablando de que nos situamos en la cima con ese de la East Division. Todo parece indicar que puede ser el último año de McGee, porque este equipo no funciona. Y en Atlanta, aquí hay un buen marco para mejorar. Y estos Panthers, yo recuerdo antaño, hicieron unas muy buenas temporadas, era un equipo muy competitivo, pero McGee no está dando con la tecla actual. ¿No? Y además es curioso porque McGee empezó hace 2 años, lleva 2 temporadas, fue elegido entrenador 1 o 2 días antes del inicio de los entrenamientos de primavera, porque el anterior entrenador se fue a South Carolina como entrenador de tight end, creo recordar. Y esa temporada, que es la que menos preparado estaba, bueno, aunque el trabajo de reclutamiento y tal ya estaba hecho, hizo un 3-9, ganando incluso a Vanderbilt, creo recordar. Pero es que el año pasado, que se supone que lo tenía más fácil, hizo 1-11 y solo ganó al equipo FCS contra el que se enfrentó, Murray State. Entonces, no sé, a mí me llamó mucho la atención porque el quarterback Cameron Brown, me parece que es un quarterback muy, muy bueno. Has dicho tú 13 touchdowns, creo, me parece. Solo tuvo una interceptación y 4 touchdowns de carrera. O sea que, pero la defensa fue lo peor. Entonces, el ataque yo creo que va a ir bien, no hay ningún problema, y la defensa lo peor. Que, por cierto, el coordinador ofensivo es Hugh Jackson. Hugh, no sé cómo se dice, que fue, acuérdate, el entrenador de los Browns en la NFL, y ahora es el coordinador ofensivo. Y bueno, y tengo que decir una cosa, porque si no reviento, es una estupidez de estas cosas mías, pero el defensive end del nombre tan raro que has dicho, que no soy capaz de pronunciarlo, el año pasado ya estaba repite, y venía antes de Millersville, que es una universidad de Division 2, ¿vale? Y el mote son los, traducido, ¿vale? Porque en inglés nada, los saqueadores o merodeadores, como lo quieras traducir. Lo he puesto en 2 traductores distintos, uno me ha dicho saqueador y otro merodeador. Entonces me ha gustado, me han quedado bien. Me han quedado bien porque ya saqueador mola. Entonces espero que a este tío le vaya bien y que consiga 10 sacks por lo menos. Pero la verdad que no confío mucho en ellos, ¿eh? No. Tienen que mejorar mucho la defensa. A ver si esos 2 coordinadores defensivos lo consiguen. Venga, pues vamos a seguir nuestro viaje, ¿no? Por esta división East Division, y continuamos con Coastal Carolina, con los Chanticleers. Los Chanticleers le han birlado a Missouri State a su entrenador, con la esperanza de que Ryan Bird devuelva a Coastal Carolina a la lucha por el título conferencial. No obstante, con Bird llega la escalofriante cifra de 50 jugadores nuevos. Así que toca construir desde cero. Muchos de estos jugadores han venido de la mano con Bird desde Missouri State. En ataque todo parece indicar que el quarterback titular será Deuce Bailey, que ya fue titular con Bird en Missouri State. Bird consiguió que los 2 mejores jugadores ofensivos de los Chanticleers permanecieran: el corredor Dominic Nicheli y el receptor Robbie Washington. La línea ofensiva tendrá que ser totalmente renovada, pero parece que Bird ha hecho bien los deberes. En defensa arriban numerosos jugadores a través del Transfer Portal. Los mejores refuerzos llegan sobre todo para remozar una línea defensiva que parece que va a lucir muy bien, al menos en cuanto al talento que se ha traído.
Por último, LD Scott, nuevo Defensive Coordinator de Coastal Carolina, confía en experimentados jugadores como los linebackers Trey Brown y Sobon McDowell o los cornerbacks Jamarion Wayne y Miles Woods para que sean la base de esta defensiva. Antoine, receta que ya conocemos. Cuando las cosas no van bien, intentas pescar en un programa menor y te traes al entrenador y el entrenador a su vez pesca a la gran mayoría de sus jugadores que ha reclutado. Y en este caso Missouri State el año pasado lo hizo relativamente bien y pues ha sufrido el éxodo de jugadores y de entrenador. De 50, ojo, Tengo que tengo que buscar un listado de universidades con más transfer, porque creía que iba a ser Iowa State, pero porque escuchando a vosotros en todas las previas y preparándome estas, yo ya no sé, porque cada vez creo que hay más universidades con un montón de transfer. Yo a mí el que más me suena, Antoine, es Jim Mora a Colorado State. Yo hablé en la previa de 60 jugadores. Tú fíjate, sí que... Entonces, pues eso. A ver, Coastal Carolina, o sea, el problema el año pasado fue el equipo que más yardas recibió de la Sunbelt, 474 en los partidos de la conferencia. Es que tiene que cambiar todo. Y eso es lo que han hecho. Entonces, es verdad que hasta hace 2 años, ¿no? O 3, era un equipo que estaba así. El año pasado fue horroroso. Y este año, el primer año, tienen que mejorar, no hay otra. Y a lo mejor le da para jugar una bowl. Pero es que, no sé, yo lo veo complicado porque además están en la conferencia, en la división que es la más complicada. Son los mejores equipos. No sé. A ver si 4 o 5 victorias pueden conseguir, porque me fío del entrenador, porque Missouri State lo hizo bastante bien el año pasado. Pero complicado. Y lo que decíamos antes, complicado de hablar de ellos, es que con 50 drafts. Pero bueno, a ver qué tal le va. Estos Chanticleers, acuérdate que con Jamie Chadwell, el que ahora es entrenador de Liberty, hicieron una serie de temporadas maravillosas. Y aquel partido contra BYU, no se te acordará. Ese es el de uno de los mejores partidos de los últimos años. Un partidazo. Con Zach Wilson. Zach Wilson. Que ahí pero fue bueno, donde yo creo que se hizo primera ronda de draft, porque hizo un partidazo ahí, Zach Wilson, tremendo. Eran los mormones contra los greñudos, ¿no? Lo titularon así, ¿no? Que ahora ya no sé ni dónde está Zach Wilson. No tengo si seguirá la NFL o no, el pobre. Creo que está en Miami, ¿no? Si no recuerdo mal. No sé si lo habrán cortado ya. En fin. Bueno, estaba muy bien de la cabeza. Venga, continuamos y vamos a un equipo que yo soy muy simpatizante, le tengo mucho cariño. Y nos vamos a Boone, North Carolina, para hablar de Appalachian State. Appalachian State. Los Mountaineers. Appalachian. Yo lo estuve mirando en su momento. En su momento y hablaban de Appalachian. Venga, Appalachian State o Appalachian State o Appalachian State, como nos dé la gana. Venga, la primera temporada de Dowell Loggains en Boone se inició de manera esperanzadora, con un récord de 4-2. Sin embargo, el final del año fue horripilante para los montañeros, perdiendo 6 de los últimos 7 partidos. En ataque, Loggains debe implementar una ofensiva que apenas promedió 5,2 yardas por drive. O sea, patético. Malachi Singleton, que llega tras su paso en Purdue y Arkansas, asumirá el puesto de quarterback. No obstante, el ataque debe tener como eje vertebral al magnífico running back Jacquari Luis. Desde el transfer portal, Loggains ha mejorado mucho las posiciones de receptor, con jugadores como Chris Lofton o Dasmin James, y la línea ofensiva, con talentos como Mac Walters, Devon Manuel o Cameron Parris. En defensa, Loggains también necesita un acople perfecto de los transferidos recién llegados. En principio, el jefe de esta zaga seguirá siendo el linebacker Colton Faires, uno de los mejores defensas de la Sunbelt. Yo espero poco, Yo espero poco este año, Antoine, de estos montañeros, porque este proyecto me parece a mí que tiene las patas muy cortas y el suelo muy bajo, Antoine. Sí, la verdad que sí. Además, su head coach fue
el coordinador ofensivo de South Carolina. Y en South Carolina destacaba, no sé si fue culpa suya, la mala OL que había. Y aquí en Appalachian State tampoco es que la OL de este año haya sido muy buena y vuelven pocos jugadores. Que eso algunas veces cuando la OL es mala tampoco pasa nada, que no vuelvan y que sean todos nuevos. Pero ahí yo creo que este hombre tiene un problema. De los quarterbacks, hay que decir que está el hijo de Matt Hasselbeck, que fue quarterback de Seattle, que se llama Henry Hasselbeck, que viene de Oakland. Entonces, a eso habría que decirlo porque yo me acuerdo la, la, la Super Bowl que ganó los Steelers en Seattle, creo que el quarterback era Matt Hasselbeck. Y a mí me gustaba, la verdad. Y luego, que no sé si lo has dicho, Jacquez Cross es el running back que viene de Arkansas State, que me parece que es un crack, además es un buen retornador de patadas, ese tío muy bueno, y como siempre tienen que mejorar la defensa. Y un detalle, viendo el calendario, que me ha llamado la atención, es que juegan contra 3 rivales del mismo estado, que es East Carolina Pirates, o Pirates, Charlotte y NC State. O sea que todos los partidos de fuera de conferencia, bueno, luego jugarán contra el de FCS, que no sé quién será, son dentro del estado. Entonces, tampoco se va a mover mucho, que eso siempre está bien. No. En ataque los veo, en defensa tienen que mejorar y no sé yo si este hombre, el entrenador, es de fiar, ¿eh? Porque ya te digo que en su Carolina dejó mucho que desear y aquí 26 puntos consiguieron los partidos de conferencia, pero no sé, como tú dices, yo creo que yo tampoco espero mucho de ellos, ¿eh? Nada. Es que llevan tomando decisiones muy malas, ¿no? Porque yo recuerdo, lo primero es rendir honor a Appalachian State en el sentido de que es la cabecera de nuestro programa porque es uno de los grandes upsets de la historia, ¿no? Cuando ganaron en el Big Blue, ¿no? Contra Michigan. Pero yo recuerdo cuando al principio, cuando empezamos, ¿no? A seguir el fútbol colegial, al menos yo, en torno a eso, 2012, 2011, yo recuerdo que tenían grandísimos entrenadores. Recuerdo el que estaba en Louisville en su momento, no sé si seguirá en Louisville, tengo que repasarlo en la Big 12, y luego el que está, el Eli Drinkwitz, era entrenador de Appalachian. Después tomaron la decisión de apostar por la propia casa, Sean Clark, y ahí fue ya el desastre. Sean Clark creo que tuvo una temporada buena, con un quarterback de nombre hispano, no me acuerdo el nombre, y desde entonces han tomado decisiones súper erróneas y lo mismo que con el de Louisville y luego con el Illa Drinkwitz tuvieron grandes equipos, van bajando mucho los de Boom. Y una cosa que hay que decir, el estadio puede ser uno de los más bonitos donde está situado de toda la FBS, incluso FCS, o sea, es una pasada. Está en los propios Montes Appalachian y es precioso el estadio. Tiene una afición brutal, está lleno siempre, pero no dan con la tecla, ¿no? Como dices tú, no dan con la tecla. Y es una pena, porque es verdad que es un programa de una universidad que no cae bien, pero... Y tenemos tradiciones y mascotas de esta gente, ahí está. Que ya sabéis que está en el Substack. Ahí lo buscáis y lo encontráis. Exacto. Venga, pues seguimos avanzando y en este caso nos vamos a hablar del gran rival, aunque no es del mismo estado, pero uno de los grandes rivales de Appalachian State es Georgia Southern, los Eagles. Así que nos vamos a Statesboro, que a mí me encanta ese nombre, no sé por qué. Clay Helton lleva sentando las bases de un sólido proyecto que con un poco de suerte puede aspirar a los puestos más primigenios de la Sun Belt. En ataque, Helton confía en la figura del quarterback Matt Johnson, exjugador de LSU, Texas A&M y North Carolina. Helton espera sacar el máximo partido del juego de Johnson. Hay que decir que en Statesboro se cuenta con uno de los mejores cuerpos de receptores de toda la Sun Belt. En efecto, Johnson tendrá a su disposición a wide receivers tan talentosos como Josh Dallas. Además, el comité de corredores es muy, pero que muy productivo. En defensa, Helton ha firmado como nuevo defensive coordinator a Mike Moots, que tendrá que implementar una defensa que fue horrible durante 2025. Moots ha conseguido que se mantengan los mejores jugadores defensivos de los Eagles
tales como el nose tackle, el Latrell Bullard, los linebackers MJ Stroud y Brandon Tyson, o el cornerback Chance Gamble. Antoine, esto es como si los patos dispararan a los cazadores, porque siempre hemos recordado que la Georgia Southern más de antaño practicaba una triple option, ¿no? Y era la más militar de las no militares, ¿no? Y en este caso ha habido un cambio con el tema del entrenador y ahora se apuesta mucho más por el juego aéreo. Tienen buena pinta estos Eagles. No sé cómo los ves tú, Antoine. Pues para mí, yo creo que pueden ser los ganadores de la división. Ya que he dicho que Jim Madison no estoy muy arriba con ellos, yo creo que lo pueden hacer bien. Han retenido creo que es de los primeros, el equipo que más producción ha retenido del año anterior. Está como entre el 27º, por ahí me parece que está viendo una página web. Han perdido al quarterback, a French, cuarto, que las tiraba todas, que ahora está en los Bearcats, en Cincinnati. Y Mac Johnson, el problema es que sí, que tenía mucho, no sé si era un 5 o un 4 estrellas, pero está lesionado toda su vida, el hombre este. Entonces habrá que ver, todo dependerá de él. Si no se lesiona pero tampoco ha demostrado mucho. No sé, en LSU creo que estuvo, como has dicho tú y tal. North Carolina, todo es bueno. Todo dependerá de él. Es un equipo que gana muchísimos partidos jugando en casa y eso lo van a necesitar porque tiene un calendario complicadito, ¿vale? Y luego me ha llamado la atención, mirando jugadores de All Sun Bell, de la pretemporada y tal, de esto de los distintos especialistas, que tanto el Panther como el Kicker están entre los mejores de la conferencia. A ver, del Panther, seamos sinceros, poco nos fijamos si es de los mejores o de los peores. Mira las estadísticas y si alguien te lo dice, es australiano y es de los mejores, y el Kicker sí que tiene un porcentaje buenísimo. Pero bueno, se caracteriza, Antoine, esta gente por desarrollar buenos kickers, ¿eh? Tyler Bass, a ver, dentro de lo que cabe, Tyler Bass. A ver, ¿qué vas a decir de Tyler Bass? A ver, no, pero me refiero que cuando llegó desde Georgia Southern, a mí me gustó la firma, porque, desarrollan muy bien los kickers. Después Tyler Bass, pues ya el problema es que es como McDermott, ¿no? Que en los momentos clutch la piernita se le queda como la fundación de gatitos que tiene con su mujer. Pero bueno, este año lo vuelve. Ha estado en barbecho un año, fichamos al borracho y ahora vuelve a Matt Prater y ahora vuelve este. Así que yo no sé, sé. A ver qué tal. Y luego, yo creo que todo va a depender, la defensa más o menos decente para lo que es la Sun Belt, y dependerá todo, ya te digo, de Mac Johnson. Y luego, hace unos años, escribí para la página web un artículo sobre la rivalidad entre Georgia State entre los Panthers y los Eagles. Y es interesante, bueno, ya la podéis leer si lo encontráis, y es divertido saber que ellos mismos, la rivalidad se llama la Modern Day Hate, o sea, la moderna, ¿cómo decirlo? El día de la lucha moderna, por así decirlo, ¿no? Que es en contraposición a la chulería que tiene Georgia y Georgia Tech, que le llaman la Clean Old Fashioned Hate, ¿no? Que son muy limpitos y muy maravillosos. Pues estos han dicho nosotros la Modern Day Hate, ¿no? En vez de la Old Fashion. Entonces, bueno, es un tema gracioso. Hay mucha rivalidad entre Georgia State y Georgia Southern. Este año juega, creo que el partido, lo he visto antes, creo que es el partido en Georgia State, van en casa ellos, me parece. En Atlanta, ¿no? Sí, en Atlanta, sí. Y va a ser, eso es un partido que yo recomendaría, no sé, la Sun Belt algún día, algunas jornadas juegan entre semanas, que si la pueden ver, yo lo recomiendo porque va a ser un partido interesante y de muchos puntos, y a lo mejor puede ser un partido que le gusta a la gente. La rivalidad, la nueva y moderna, moderna rivalidad del odio de Georgia. Venga, pues seguimos avanzando, Antoine, en esta División East y nos vamos a Marshall.
para hablar del Thundering Herd. Y es que Tony Gibson, en su primera temporada al frente de Marshall, dejó un regusto relativamente dulce, a pesar del balance final de 5-7 y el no clasificarse para un bowl game cuando este equipo había ganado la conferencia el año anterior con Huff, ¿no? Tras la marcha de Charles Huff, se esperaba que el programa colapsara, pero Gibson ha puesto las bases de un proyecto bastante sólido. En ataque, el líder indiscutible será el quarterback Carlos del Río Wilson, que ya dejó bastantes destellos durante el pasado ejercicio. Del Río Wilson tendrá a su disposición a una línea ofensiva muy veterana y a varios skill players interesantes en las posiciones de receptor y de running back. Pero si Marshall quiere recuperar el cetro perdido de la Sun Belt, esto pasa por una considerable mejora de una defensa que concedió un promedio de prácticamente 33 puntos por partido. En la secundaria es donde se atisban más dificultades, pues la vanguardia y la unidad de linebackers han recibido mucha ayuda vía transfer portal. Antoine, estamos hablando que es un clásico, ¿no? Marshall es un clásico. Hay dinero en Huntington. Y bueno, todo parece indicar que tras la marcha sorpresiva de Charles Huff, esto se iba a caer porque no solamente Huff se fue, sino que se llevó lo más granado de Marshall. Pero Tony Gibson ha sentado las bases de lo que puede ser un proyecto a largo plazo ganador, Antoine. Sí, además tienen a Carlos del Río, que tendrá descendencia sudamericana, me imagino seguro, que para muchos es el mejor quarterback de la Sun Belt. Yo no estoy tan de acuerdo, no me llamó tanto la atención. Es verdad, no tuvo malas estadísticas, 17 touchdowns, 5 interceptaciones y 6 de carrera. O sea, 6 touchdowns de carrera, no está mal. Entonces, el año pasado el ataque bien, el tercero mejor de la Sun Belt y el 10º defensivo. Entonces, tienen que espabilar. En la DL, tú has hecho mención a los cornerbacks y a la secundaria. Hay que destacar a Brandon Ward, que fue el que más sacks consiguió el año pasado, con 5, tampoco es ninguna maravilla, pero continúa, lo cual está bien. Y luego hay... O sea, yo tengo alguna fijación con algunas posiciones, como lo tenemos todos. Y me gustan mucho los gordos, súper gordos. Me encantan. Entonces ahí tienen uno que es Mike Warren, que es un tackle de esto que te para la carrera y que la verdad que mola un montón. A lo Big Citrus. A los Big Citrus, ahí está. Que lo va a hacer bien en Minnesota. Entonces, bueno, a ver qué tal se les da y tienen que mejorar la defensa y el ataque continuar como estaban. No tienen la receta fácil, tienen que mejorar la defensa, porque el ataque le tienen hecho. Venga, pues vámonos, Antoine, a los dos, en principio, mejores equipos de la División East y todo parece indicar que junto con Georgia State, pues se van a repartir, ¿no? Las victorias, ¿no? O el mejor récord de la División East. Venga, vámonos a hablar de Old Dominion, de los Monarchs, del equipo de nuestro querido Álvaro Criado, que no nos olvidamos de él, que ahora está un poquito en barbecho también, pero ya volverá en algún momento. Venga, Old Dominion y su head coach, Ricky Rain, confeccionaron una temporada 2025 mágica, en la que obtuvieron un espectacular récord de 10-3. A pesar de bajas importantes, las huestes lideradas por coach Rain tienen entre ceja y ceja obtener, ¿por qué no?, el campeonato de la Sun Belt. El ataque de los Monarchs ha sufrido la baja del colosal Colton Joseph, que se ha marchado a Wisconsin. Por tanto, el nuevo mariscal de campo será el sophomore Quinn Henikel, que ya disputó el Curve Bowl el año pasado ante South Florida, dejando destellos de ser un gran gestor en ataque. En principio, el eje fundamental de esta ofensiva será el corredor David Roach, un grandísimo corredor. Ahora bien, los problemas vienen de la mano de una línea ofensiva totalmente nueva y de un grupo de receptores que no están nada probados. La defensa Monarch recupera a 5 titulares de un grupo que apenas permitió 18,5 puntos por partido. Sin duda, la defensa será el punto fuerte del equipo durante 2026. En las vanguardias defensivas de André Lynch y Chris Forbes seguirán sembrando el pánico en el ataque rival. El linebacker Koa Naotala regresa en pleno estado físico
tras perderse casi todo 2025. La secundaria es veterana y estará encabezada por opciones muy sólidas como el cornerback Zion Frink y el safety Mario Esterly. Antoine, aquí ya estamos hablando de la élite de esta división este, un equipo que se caracteriza por una defensa que fue quizá la mejor o de las mejores de la Sunbelt y de un ataque que es cierto que pierden a Colton Joseph, pero que tiene un ataque terrestre potente. Ahora bien, las incertidumbres del quarterback, de la línea ofensiva y los receptores. Pero si todo cuaja, Antoine, con esta defensa, Old Dominion puede ser el gran tapado de la Sunbelt. Aquí hay que darle crédito al entrenador, yo creo, porque en general la Sueles, aunque la tenga que reiniciar, por así decirlo, todos los años, le funcionan. Y este año ha perdido a casi todos sus titulares, porque como es lógico, el año pasado hicieron un temporadón y se han ido a programas más importantes. Quinn Henicle en la Bowl lo hizo muy bien, la verdad, hizo un gran partido. Y yo vi ese partido y me acuerdo que Colton Joseph estaba en el banquillo. No sé si ya se sabía que se iba a Wisconsin o no, no me acuerdo, pero vamos, estaba emocionado con Quinn Henicle. Entonces, por ahí tiene buena pinta. La OL, aunque empiece de cero, va a funcionar bien. Y la defensa ha mantenido a grandes jugadores. Entonces, a ver, es difícil hacer el temporadón que hicieron el año pasado porque Old Dominion nunca ha sido un equipo en la FBS, los últimos años por lo menos, que fuera candidato a la Sunbelt. Y el año pasado tuvo grandes partidos. Hubo uno que iban ganando, no me acuerdo contra quién, y la liaron parda y debido a eso no llegaron a la final. Bueno, a eso hay que estaba James Madison el año pasado. Pero por un lado creo que tienen un equipazo, tienen un buen cuerpo técnico y por otro lado creo que va a ser difícil que hagan lo mismo. Pero como también creo que puede bajar Jim Madison, pueden llegar a ser los campeones de la división. Si todo se les da bien, lo pueden conseguir tranquilamente. Venga, pues en este caso vámonos a hablar de James Madison, del hipotético caballo de batalla de esta división East, el equipo que aparentemente se lleva todos los reflectores y que es el actual campeón. Venga, vámonos a hablar de James Madison de los Dukes. Los Dukes parten como claros favoritos al título de la Sunbelt, a pesar del cambio forzoso de entrenador y esa apuesta por Billy Napier. Aparte de la marcha de Bob Chesney, James Madison ha sufrido las importantísimas bajas de Alonzo Barnett III, de Wayne Knight o de Zahir West, todos ellos jugadores decisivos en los últimos años. El proyecto de Napier en Florida fue un auténtico fiasco, pero Billy registró un balance espectacular de 40-12, hay que recordarlo, en su anterior etapa en la Sunbelt, al frente de Louisiana Raging Cajuns. En ataque, Napier tendrá que elegir en el puesto de quarterback entre Arrington Maiden, que viene desde Memphis, J.C. Evans y Can Coleman. El punto más fuerte de esta ofensiva seguirá siendo un bestial juego terrestre capitaneado por corredores de la talla de George Pettaway y Nick Herman. La línea ofensiva seguirá siendo una de las mejores de la conferencia y más dudas genera el grupo de receptores. Habrá que ver cómo Napier se ha movido en el mercado. En defensa solo retornan dos jugadores titulares, el defensive tackle Lamar Thomas y el linebacker Gannon Wothersby. Así que será necesario que los transferidos impacten de inmediato. Los nuevos coordinadores defensivos serán Robert Bala y Josh Linan. Antoine, lo que tú has dicho, ¿no? Mucha incertidumbre, es cierto que James Madison es un transatlántico a este nivel, que pueden tener libra por libra algunos de los mejores jugadores de la conferencia, que tienen un entrenador de prestigio y que tiene dilatada experiencia en la Sunbelt, no obstante ese 40-12 lo deja muy claro, pero son demasiados easy. Por tanto, yo creo que igual este año James Madison se la pega. A ver, he estado leyendo algunas cuando ficharon a Bill Napier para entrenador. Me dio
mala sensación viendo lo que decía y tal, porque es como que se justificaba. Me dio la impresión que se estaba justificando. No de lo mal que lo había hecho en los Gators, sino como que ahora venía, que era como mejor entrenador, que tenía más experiencia, que lo iba a dar todo. Me dio una impresión de que se quería justificar y a lo mejor es lógico después de los años que hizo en Florida, pero no me ha dado buen rollo. Y luego lo que te decía, el cambio, o sea, antes que tuvieron a Cinetti, a Chisney, ¿no? Chisney, sí. Que son dos entrenadores que venían de equipos de la FCS, que no era muy conocido, que en la FCS habían estado muy bien, pero que no era muy conocido. Pero se traían también algunos jugadores y no iban de estrella. Bueno, cualquiera lo dice ahora de Cinetti, que parece que es el más chulo de la ciudad, ¿no? Y la estrella máxima. Pero ahí no iban. Y hacían un bloque. Yo no sé si eso lo van a conseguir con Napier. Entonces ahí es donde tengo yo la pedrada de que no. Pero es verdad que, por ejemplo, el center, Greenberg, es de lo mejor que hay de la Jim Madison, si no el mejor, o sea, de la Sunbelt, perdón. Y luego han traído un running back de Drake, que es Nick Herman, que el año pasado lo hizo muy bien y era freshman en Drake, ¿vale? Igual que he dicho antes que no sigo la FCS evidentemente todo, Drake lo sigo un poco más por el tema de Iowa State, que está allí también del estado de Iowa, y es un tío que yo creo que va a ser la sorpresa. Yo creo que puede ser la sorpresa este año de la Sunbelt. Entonces, bueno, lo tienen todo, pero y hasta un gran entrenador en teoría, pero bueno, pues ahí está mi pedra, que creo que este año llegarán a una bowl, llegarán a 8 victorias, seguro, no he visto su calendario, pero me da que no le vaya, que no van a ser los campeones de la división y luego me la comeré doblada, seguro. Pero bueno. Bueno, repasada la este, después damos nuestros pronósticos, Antoine. Venga, vamos a meternos, vámonos al oeste, en este caso, para hablar de los contendientes, ¿no? En esta división que optan al Sunbelt Championship. Venga, empezamos por Louisiana Monroe. Vamos a hablar de los halcones de batalla, de los Warhawks. Las expectativas generadas en el primer año de Brian Vincent al frente de Louisiana Monroe no quedaron satisfechas, pues los Warhawks sufrieron un retroceso en cuanto a juego y récord. Hay que recordar que tuvieron un récord de 3-9, finalizando el año, Antoine, con 8 derrotas consecutivas. Vincent tiene que mejorar enormemente una ofensiva que en 2025 apenas promedió 16,6 puntos por partido y que no logró consolidar el juego aéreo. El nuevo coordinador será Jesse Montalto. Tendrá que sacar el bueno de Montalto, el máximo partido del quarterback Aidan Armenta y de un renovado grupo de receptores. Se espera muchísimo del running back Donald Chaney, uno de los transfers más importantes de la Sunbelt. Por último, la línea ofensiva tendrá que ser renovada casi por completo, pues se van 4 jugadores titulares. La defensa de Louisiana Monroe fue una de las mejores del año pasado en la conferencia. No obstante, será muy difícil mantener tan buen rendimiento en 2026, ya que solo regresan 2 titulares. A priori, las unidades más débiles son la secundaria y la línea defensiva. Antoine, estos Warhawks pintan mal, ¿no? Lo mismo que hace 2 años los seguíamos bastante, ¿no? No obstante, tenían el running back de Mizzou, ¿no? El que se tiró el tiro en el pie. Pero bueno, que no sé, Yo aquí, que incertidumbre, ¿no? sí. A ver, yo creo que el problema que tuvieron el año pasado es que Vincent hizo de head coach, de coordinador ofensivo y de director deportivo interino, cuando se fue el director deportivo. Y no le dio la vida. Y a partir de que lo nombraron interino, ahí yo creo que cuando se vinieron un poco abajo. Monroe, como buen aficionado de los equipos perdedores, me cae bien. Y
Este año ha pensado un poquito, ya no es el director deportivo, ya han fichado a uno, evidentemente, y tampoco va a hacer las tareas de coordinador ofensivo, que como tú has dicho es para Montalto. Montalto, por cierto, que era el entrenador de Iowa Center Community College, que es un yuco de Iowa, uno de los buenos de Iowa, uno de los buenos yucos, que son los tritones, ¿vale? Y leyendo cosas sobre él y escuchando, voy a ser un poco friki, me he escuchado un podcast de media hora más o menos hablando en una entrevista de una radio allí local de ULM, de Monroe, y lo que él dice, y bueno, también en la entrevista en la página web de la universidad, que conocía ya a Vincent porque cuando él era el entrenador de otro yuco, de Ellsworth, le fichaba jugadores, también lo ha hecho en Iowa Central, y entonces tenían una buena confianza. Dice, él estaba muy a gusto allí y decía que era por uno de los pocos entrenadores que se iría. Al fin y al cabo, él era el jefe de allí, en Iowa Central, y entonces no tenía por qué irse, pero bueno, se ha ido a una de las peores universidades FBS que hay, por él, por la amistad que tenía con él. Y lo que me ha llamado mucho la atención, y es que es lo que tienen que hacer, porque tienen que cambiar totalmente el ataque que tenían, porque fue el peor de la Sunbelt, es que van a ir a toda hostia. Y lo que llaman de tempo a tempo, van a intentar hacer muchas jugadas muy rápido para dar al equipo más oportunidades de anotar. Eso tiene una contrapartida. Como le salga más tiempo va a estar la defensa y puede bajar los grandes resultados que tuvieron el año pasado. Pero por lo que yo le escuché, tiene mucha confianza en su nuevo sistema, tanto él como el entrenador en jefe, y bueno, pues yo voy a confiar en ellos. Me caen bien y han hecho una apuesta radical para cambiar, porque si tú tienes un programa que va mal, tienes que hacer algo. Hay otro que se queda, no, han hecho un cambio total y han un entrenador ganador con un sistema nuevo, y yo creo que merece la pena fijarse un poquito en ello. Ojalá le vaya muy bien. No sé si le dará parar a Bowl, pero bueno, ojalá. No, pero que cuando la defensa funciona, con un poquito del ataque, ¿no? Igual Claro, estamos hablando de un ball game, ¿no? Pero claro, bueno, eso espero. esperemos. Ojalá. Venga, continuamos, Antoine, y en este caso nos vamos a Southern Miss para hablar de los Golden Eagles. Será el segundo año consecutivo que Southern Miss afronte un cambio de staff técnico y una renovación casi total de la plantilla. Tras un año enorme, Charles Huff fue contratado como entrenador en Memphis y lógicamente Huff se ha llevado a buena parte del roster a los Tigers. La gerencia de los Golden Eagles ha apostado por ascender al Offensive Coordinator Blake Anderson al puesto de entrenador principal. Yo no sé si se puede hablar de un ascenso, porque Blake Anderson tiene más años que el hilo negro, Antoine. Hay que recordar que Anderson ya cuenta con una dilatada experiencia como entrenador de la Sunbelt, pues estuvo al frente de Arkansas State entre 2014 y 2020, obteniendo un récord de 51-37, que también estuvo en Utah State, exactamente. Venga, en ataque Anderson solo recupera un titular, el center Broderick Roman, así que inicia una ofensiva totalmente nueva. Todo parece indicar que el quarterback titular será Ethan Hampton, que llega desde Illinois, aunque tendrá que competir con Landry Liddy y John White. El backfield tendrá un claro protagonista, el veterano corredor Robert Briggs. En defensa, Anderson ha explorado abiertamente el mercado y se ha traído a muchísimo talento que tendrá que aportar desde el inicio si estos Golden Eagles quieren asegurar el pasaporte para un bowl game. Antoine, Blake Anderson es un veterano de la guerra del Peloponeso, ¿no? O de la batalla de Zama. Se la sabe todas. El año pasado estuvo dentro del staff técnico de Charles Huff y yo creo que lo puede hacer relativamente bien, ¿no? Al menos un equipo competitivo, los Golden Eagles. Sí, la verdad que siempre dan guerra. Lo que pasa que es que tanto trajín de entrenadores,
he estado viendo que hay una página web que te viene el porcentaje de producción que regresan de un año a otro. En este caso está el 134, pero recordar que ahora hay 137, me parece, universidades. Y la mayoría de lo que regresan, esa producción, es a través del transfer portal. O sea, que venían de otros equipos. Entonces, hostia, lo va a tener complicado. Esto, como lo decíamos antes, con tanta gente nueva, siempre complicado. Pero bueno, en este caso, gente nueva con entrenador nuevo, entonces, bueno, puede ser. Ethan Hampton es el que decíamos antes que ganó, que viene de New, que ganó a Notre Dame, cuando hablábamos antes de Notre Dame, cuando el año que perdieron contra Northern Illinois. Bueno, no sé, yo la verdad que que dan guerra, pero no sé, no me fío. Venga, avanzamos, Antoine. Y ahora sí nos vamos a tu equipo. Vamos a hablar de South Alabama, de los Jaguars. Nos vamos a Mobile, en Alabama. Los Jaguars tratarán de volver a su mejor versión tras un 2025 penoso, en el que apenas ganaron 4 partidos. Major Applewhite ya ha demostrado que puede hacer funcionar las cosas en mobile y espera que se produzca un giro de 180 grados. El quarterback Bijan Davenport seguirá liderando un ataque que, a pesar del balance negativo, no carburó del todo mal en 2025. Applewhite tendrá que suplir a 3 magníficos skill players: el running back Kentrell Bullock y los receptores Devin Voisin y Jeremy Scott. En principio, el backfield tendrá una sólida dupla, la formada por PJ Martin y Keenan Phillips, mientras que el claro receptor 1 será Anthony Eager. En la línea ofensiva, Applewhite consiguió que el excelente tackle derecho, Ethan Hubbard, se quedara, siendo el pilar sobre el que debe crecer la línea ofensiva. En defensa, el nuevo defensive coordinator será Todd Orlando, que solo recupera a 2 titulares de una unidad que permitió 30 puntos la pasada temporada. Frenar el juego terrestre será la primera prioridad absoluta del bueno de Orlando. Antoine, todo tuyo, son tus Jaguars, adelante. El año pasado la defensa fue un desastre. O sea, en Red Zone creo que estuve viendo hace un par de semanas que habíamos sido de los 4 o 5 equipos peores de toda la FBS. O sea, si no era por touchdown, era por field goal siempre. Y también muy mala defensa en terceros downs. En principio yo creo que no teníamos malos jugadores, pero la defensa no funcionó. Por eso me ha parecido bien el cambio de coordinador defensivo. En ataque, a mí Bishop Davenport no me convence y por eso creo que todo tiene que pivotar con los running back. Me gusta un montón PJ Martin, aunque se lesionó, creo que se perdió la segunda parte de toda la temporada. Y Keenan Phillips también me parece muy bueno. O sea, tienen que ser las armas, hay que basarse en ello. Los receptores, solo vuelve Eager, que es el que has dicho tú, los demás son todos de otras universidades, no puedo decir mucho de ellos. Lo bueno es que tenemos una victoria segura porque jugamos en casa contra Troy y les vamos a machacar. Y bueno, yo creo que 6 victorias se pueden conseguir, no es un mal equipo. Pasa que hay que mejorar la defensa y la defensa. Applewhite es un entrenador ofensivo, fue quarterback de Texas en los años 90, luego fue head coach en Houston y antes de ser el head coach de South Alabama era el coordinador ofensivo, que le convirtieron a entrenador jefe cuando el entrenador que era se fue como coordinador defensivo de Alabama y ahora no me acuerdo cómo se llama. Womack, ¿no? Womack era. Es Womack, sí, que ahora está como coordinador defensivo en Alabama. Entonces, no vamos a ganar ni la división posiblemente ni la conferencia, pero son entretenidos los partidos, hay puntos, espero que este año sea mucho juego de carrera. La línea ofensiva, sobre todo con el tackle que has comentado, que es una mole, es buena. Y el partido de la batalla del cinturón, creo que se llama, contra Troy, pues hay que ganarlo, porque yo creo que hemos perdido los 2 o 3 últimos. Entonces este año toca victoria y toca jugar una bowl. Que espero que no sea la bowl que se juega en mobile, porque las 2 últimas bowls las hemos jugado en casa. Entonces,
Una contra Western Michigan y otra contra Eastern Michigan, creo recordar. Entonces espero que sea otra bowl y que ganemos también. Entonces, bueno, que por cierto, no sé si lo sabe la gente, el Senior Bowl se disputa en Mobile, es un estadio nuevo, se inauguró en el 2020, en el 2020, en el año de la pandemia. Es un estadio que está bastante bien y ahí se juega. Está muy bien, muy bueno. Y que no creo que ganemos, pero confío en ellos. Y que tenéis uno de los logos más bonitos del nivel FBS. Ahí debajo tuya está ahí. Muy ahí bonito, es muy bonito. Venga, continuamos, Antoine. Seguimos avanzando y nos vamos a hablar de Luisiana, de los Raging Cajuns. Todo parece indicar, tras un patético balance de 2-6, que los Raging Cajuns pondrían fin a su racha de participaciones consecutivas en un bowl game. Pero las huestes aleccionadas por Michael de Sormox reaccionaron, lograron 4 triunfos consecutivos y obtuvieron la 8ª participación consecutiva en un bowl game. Ahora de Sormox quiere que sus jugadores mantengan esa intensidad desde el primer partido, más si tenemos en cuenta que el calendario a priori es bastante asequible. En ataque de Sormox seguirá disponiendo del hábil quarterback Lance Winfield, que fue la clave en el tramo final de temporada, alcanzando 20 touchdowns. Winfield tiene que ofrecer en la faceta aérea, tiene que mejorar en la faceta aérea y no depender tanto de su habilidad terrestre. Desde LSU arriba un grandísimo receptor, Shelton Sampson Jr., que seguro se convertirá muy pronto en el mejor socio de Winfield. El juego terrestre seguirá funcionando gracias a una OL que se encuentra situada entre los mejores puestos de la Sun Belt. La defensa de Luisiana fue un auténtico coladero, permitiendo 31,3 puntos por partido de media. Solo regresarán 2 titulares, así que de Sormox y su staff tendrán que reconstruir por completo la defensiva. Antoine, estamos hablando de un clásico, ¿no? De la Sun Belt, 8 temporadas consecutivas yendo a un bowl game. Y por qué no este año de la sorpresa, ¿no? Teniendo en cuenta de lo bien que finalizaron 2025 con 4 triunfos consecutivos más el del bowl. Así que ojito con los Raging Cajuns. Sí, es un equipo que no falla. Un equipo que siempre está ahí, tenga prácticamente el entrenador que tenga. Además, ahora el entrenador fue quarterback en su momento de la universidad, de su mismo programa, o sea que está muy integrado. Y lo que tú has dicho, porque me ha llamado la atención lo del calendario. Los 2 partidos que tiene contra la otra división, contra la este, es Coastal Carolina y Georgia State, que como he dicho antes no son los mejores de la división este. Entonces le queda un calendario bueno porque reciben a Arkansas State, reciben a Troy, reciben a South Alabama y tienen que viajar a Monroe y a Louisiana Tech. Yo creo que tienen un calendario fácil. Un equipo que no falla, una buena línea ofensiva, el receptor que has comentado, que viene de LSU, he visto que era un 5 estrellas. Tú que sigues LSU, no sé si haya jugado mucho, la verdad, no tengo ni idea, pero me ha llamado la atención que ha sido un 5 estrellas. No ha jugado nada. No juega nada, ¿no? Entonces, bueno, oye, que no pueden ser ganadores de la división, lo tienen todo. Y si se centran un poquito, la verdad que, sobre todo por el tema del calendario, puede ser uno de los grandes favoritos. Bueno, pues ya entramos en los puestos de privilegio, Antoine. Ya nos quedan 3 equipos solamente. Y vámonos con el recién llegado. En este caso viene de la CUSA y vamos a hablar de Louisiana Tech, de los Bulldogs. Los Bulldogs se incorporaron a la Sun Belt tras una buena temporada en la que obtuvieron un récord de 8-5 y ganaron el Bowl Game precisamente a Coastal Carolina. Sonny Camby contará con el regreso de 7 jugadores titulares de 2025. Así que cuenta con una base sólida para esta aventura por tierras de la Sun Belt. La ofensiva seguirá siendo dirigida por el quarterback Blake Baker, que vuelve en plenas condiciones físicas, tras perderse el final de la campaña pasada por una rotura del ligamento cruzado anterior. No obstante, ya sabemos que Camby lo suele rotar con un quarterback móvil, en este caso con Trey Kukuk.
El nuevo Offensive Coordinator será Nathan Young. Su labor fundamental será hacer que sigan funcionando también los dos quarterbacks, ¿no? Y tratar de involucrar desde el primer momento a los receptores y corredores que han llegado vía Transfer Portal. La defensa de Louisiana Tech fue una auténtica máquina de provocar turnovers el año pasado, con nada más y nada menos que 25. El jefe de la saga seguirá siendo el espectacular linebacker Colby Fields. Es cierto que tuvo una grave lesión, pero parece que retorna en plenas condiciones físicas. El líder de la línea defensiva será Emmanuel Oguns. El gran problema, sin duda, va a ser la secundaria, que se ha vaciado de talento tras las salidas de jugadores tan importantes como Ja'Carry Foster, Jacob Fields o Michael Richard. Antoine, igual estamos hablando con la gran sorpresa de la conferencia, ¿no? O estos nuevos y recién llegados Louisiana Tech Bulldogs. Bueno, estuvieron en la Sun Belt, se fueron a la conferencia USA porque dijeron que la Sun Belt era una guarrería y ahora han vuelto un poquito con el rabo entre las piernas a la Sun Belt. Y además, lo bonito es que están como unos 30 kilómetros de Monroe. Entonces, se reabre una nueva rivalidad, lo que decíamos, es una de las conferencias que tiene una rivalidad más cercana entre los propios programas deportivos. Entonces, ese partido va a estar interesante. También vuelve la mayoría de los jugadores, vuelven muchísimo, un 67% de la productividad, que lo digo en la página esta que está viendo. Y el quarterback, a ver qué tal vuelve de la lesión. Y hay un, que no creo que has dicho, el año pasado jugando a una de las fantasies, cogía el tight end de ellos, se llama Eli Finley, y dio resultado, ¿no? Bueno, no sé, me llamó la atención y la verdad que está bien. Tiene buena defensa y tal. Y lo que sí quería decir, les ha costado porque volver a la Sun Belt, porque han llegado hasta juicio con la conferencia de USA. Si os recordáis, cuando salió el calendario, en febrero, en marzo, no me acuerdo bien cuándo salió, salieron en el calendario de la Sun Belt y en el calendario de la conferencia USA. Entonces, era el único equipo que jugaba 24 partidos. Y jugaba todos los fines de semana 2 partidos. Porque ellos decían que ya eran de la Sun Belt y la conferencia de USA dice que no. Llegaron a un acuerdo, no sé por cuánto dinero y tal, pero el acuerdo definitivo fue en junio, si no recuerdo mal. Y Louisiana Tech, los Bulldogs, son un muy buen equipo. Entonces no me extrañaría que sean campeones de la división, no me extrañaría absolutamente nada. Porque tienen buenos jugadores, un equipo alegre de jugar también, porque tienen un entrenador de Air Raid que venía de TCU, creo que era, me parece, no me acuerdo bien, Cranmer, y va a ser divertido verlo, la verdad. Si me permites, Antoine, ¿Sí? estoy buscando la ciudad, vale, Ruston, que no recordaba. Los Bulldogs tienen una de las historias más bonitas de la elección de nombre. Yo creo que es maravillosa. Es que a mí, como tengo Bulldogs, pues siempre me ha tocado el corazón un poco, ¿no? Y es que dice que por lo que se ve, acompañando al equipo fuera de Ruston, al equipo de fútbol, allá pues por los primeros años del siglo pasado, los aficionados que fueron a visitar, a ver el equipo, pues cuando volvían se encontraron a un bulldog, ¿no? Un bulldog que estaba pues en la calle. Entonces pues se apiadaron un poco del perrito, ¿no? Le dieron en una de las paradas, ¿no? Porque antes, lógicamente, esos viajes no eran viajes del tirón, ¿no? Se hacían en un par de días y había que dormir, ¿no? Aunque fueran unos cientos de kilómetros, ¿no? Le dieron de comer, pero cuando reemprendieron el viaje en autobús, el perro fue detrás de ellos, ¿no? Fue muy agradecido y fue detrás de ellos. Entonces se apiadaron, pararon el autobús en un momento y se quedaron el perro, ¿no? Esa noche durmieron en un lugar fuera de Ruston, ¿no? En una casa de huéspedes, ¿no? Eran como, creo que recordar, como 6, 7 aficionados, ¿no? Y que estaban en 2 habitaciones diferentes, ¿no? Por la noche hubo un problema, hubo fuego, hubo un incendio y
estos aficionados de Louisiana Tech estaban en 2-3 habitaciones y estaban como al final de la casa de huéspedes, ¿no? Y el perro fue el que detectó el incendio y fue habitación por habitación llamando o tratando de alertar a esos nuevos dueños que tenía, ¿no? Y al final consiguió salvar la vida de todos los aficionados, pero el perro, ya sabemos las fosas nasales, ¿no? de los Bulldogs, pues pereció, ¿no? Y como homenaje, ¿no? Cuando llegaron a Raston, lo enterraron con la camiseta del equipo y por eso en el siguiente año estos aficionados contaron la historia y por aclamación popular se tomó el nombre de Bulldogs para Louisiana Tech, ¿no? Para el programa de fútbol de Raston. Así que yo creo que es una de las tradiciones más bonitas, ¿no? del fútbol colegial, Antoine. Sí, totalmente. Además, esto ya no sé si me lo habías comentado o lo tenemos publicado en algún. Está publicado, está publicado. O en la guía. En la guía, está publicado en la guía. En alguna de las guías que escribimos los primeros años, ahí lo escribiste. Es una pasada. Yo no soy muy perrero, nunca me han gustado mucho los animales y tal, pero esas historias la verdad que son preciosas. Y oye, que ganen, coño. Me apetecía ahora después de decir esto, por lo menos que lleguen a la final. Y va a decir que la gente si quiere que se apunte el 17 de octubre, que es contra lo que juegan contra los Warhawks de Monroe, que a lo mejor por primera vez en muchísimos años se llena el estadio de Monroe. Aunque a lo mejor más con aficionados de Louisiana Tech, vete tú a saber con quién, pero es un estadio que tiene muy pocos espectadores siempre. Y oye, a lo mejor se llenan. Y el calendario es complicadete, ¿eh? El calendario que tiene no es fácil. Juegan contra LSU y Baylor, pero bueno, esos son los partidos contra Power 4. Y luego tienen que ir a Georgia Southern y reciben al dominio de la otra división. No lo tienen fácil. Y viajan a Troy. O sea, que tienen un calendario complicadito. Sí, sí. Pero bueno, ahí son, sin duda, son uno de los favoritos. Venga, pues nos vamos con los dos últimos, Antoine. Y ya cerramos. Venga, vámonos a Jonesboro para hablar de Arkansas State, de los Lobos Rojos, de los Red Wolves. Tras iniciar el año con un patético 1-4, los Red Wolves del entrenador Butch Jones ganaron 6 de sus últimos 8 partidos, cerrando la temporada con un balance positivo para el programa cito en Jonesboro. Jones quiere dar un paso más y volver a optar por el título de la Sun Belt. En ataque, en principio, el quarterback será Jalen Raynor, que procede de Iowa State. Pero este es el que estaba ya antes, ¿no, Antoine? No, Jalen Raynor se ha ido a Iowa State. Jalen Raynor se ha ido a Iowa State. Se han llevado al coordinador ofensivo, que ahora es el entrenador de quarterback en Iowa State, y Jalen Raynor se ha ido a Iowa State. Vale, pues entonces tengo yo los datos mal. Yo es que he entendido que vuelve de Iowa State, o sea, como que se ha ido a Iowa State, pero al final ha vuelto. No. Pues te me he equivocado yo. Vamos, no. Puede ser que esté muy perdido, pero no. Sigue, se ha ido, además se supone que va a ser el quarterback titular. Vale, pues entonces el quarterback titular será el con el que teóricamente iba a disputar. En este caso, Trey Owens es el quarterback que... Sí. Bueno, Trey Owens, Ethan Crawford, Drew ya Dickey estaba el año pasado. Y Jeremy St. Hilary. O sea, tiene ahí... todavía está abierta la lucha, ¿eh? Todo parece indicar que puede ser Trey Owens, pero está la lucha abierta bastante, ¿no? El triunfador de esta batalla dispondrá de algunos de los mejores skill players de la conferencia, como los corredores Devin Spencer y Kenyon Clay, así como los receptores de la talla de Chauncey Cobb o Hunter Summers. Regresan 3 titulares de la línea ofensiva, pero esta debe ser una unidad a implementar, pues permitió 30 sacks y dejó mucho que desear a la hora de abrir huecos para el ataque terrestre. En defensa, preocupa muchísimo la reconstrucción de la línea defensiva, en principio, con el retorno de sólidos baluartes como los safeties, AJ McGee y Brandon Barnes,
así como la contratación de Five Hamilton, que llega desde Kennesaw State. La secundaria debería ser el bastión de esta zaga. No sé cómo ves a estos Red Wolves, Antoine. El año pasado finalizaron muy bien y es un equipo que suele ser complicado de ganar, ¿no? Es un equipo muy sólido, ¿no? Irregular. Sí, sí. A mí, además, les he visto mucho porque, bueno, los 2 últimos años ha jugado contra Iowa State. Hace 2 años fue en Iowa y fue allí, joder, en Ames. Y el año pasado fue ¿cómo has dicho se llama la ciudad? Jonesboro. Y los he visto mucho, aparte de eso, porque me fijaba mucho y sobre todo me fijaba en Reynolds porque me gustaba, entonces me puse muy contento cuando acabó en Iowa State, la verdad. Y la mayoría de sus jugadores vuelven, o sea, es uno de los equipos el que más creo de la Sun Belt. Antes he dicho, no sé cuál es el otro que he dicho, pero era el segundo, este es el primero. Vuelven muchísimos jugadores, también otros jugadores. Georgia Southern, ¿no? Georgia Southern y Arkansas State. He estado leyendo ahora, mientras terminaba de comentarlo, quién parece que va a ser el titular de los quarterbacks, y por lo rápido que lo he leído, parece que Trey Owens, que es un quarterback 4 estrellas que proviene de Texas. Luego los demás provienen otros de Vanderbilt y de varios sitios, y parece ser que puede ser él el favorito. Y es un equipo muy divertido de ver también, con uno de los estadios más chulos, porque tiene lo de la cascada dentro del estadio, que es muy bonito. Además, siempre cuando salen los vídeos del videojuego, del college fútbol, del videojuego siempre sale esa imagen típica de la cascada en una de las esquinas. Y eso es una curiosidad, porque la gente igual que dice, no, yo el estadio azul de Boise State no lo veo, el verde gris no se sabe muy bien de Eastern Michigan y tal, pues aquí por ver la cascada, mola. El icono de Red Wolves este también está muy chulo, y es un equipo que yo creo que, si no es el máximo favorito, junto con Troy, yo creo que puede ser el máximo favorito de la división oeste. Se han traído buenos jugadores, aparte de que han mantenido la mayoría, ya el año pasado lo hicieron bien, tienen un buen entrenador, lo tienen todo. Yo creo que este año sí, yo creo que pueden dar la sorpresa. Venga, y finalizamos el viaje, Antoine, con tus queridos, entre comillas, Troy Trojans. El equipo entrenado por Gerard Parker tiene muchas dudas que resolver, a pesar de su condición de claro contendiente a la West Division, pues solo contarán con el regreso de 5 jugadores titulares del pasado ejercicio. El partido del 28 de noviembre ante Arkansas State podría dilucidar quién es el representante del oeste en el Sun Belt Championship. Tras promediar solo 23,5 puntos por partido, Parker se ha traído como offensive coordinator a Adam Austin, procedente de Tarleton State, para que haga carburar la ofensiva. El quarterback seguirá siendo Gus Crowder, que es sin duda uno de los mejores mariscales de campo de la Sun Belt. Además, su suplente, Tucker Gilchrist, es un jugador de plenas garantías en caso de colapso o lesión del propio Crowder. En los puestos de receptor y running back, Parker ha peinado muy bien el mercado, atrayendo muchísimo talento. Por último, la OL debería seguir funcionando bien, más si cabe, cuando se recupera para la causa al left tackle Elijah Prather, tras perderse casi todo 2025 por una grave lesión. Sin duda, la defensa fue el punto fuerte de los Trojans en 2025. Fue una defensa que limitó los ataques rivales a 25,1 puntos por partido, provocando nada más y nada menos que 37 sacks. Se ha ido mucho talento, pero Parker ha podido mantener al excelente coordinador Donte Wright, que debe conseguir que la zaga siga funcionando. No cabe duda que la gran estrella defensiva troyana es el edge Donnie Smith, que ya consiguió el pasado ejercicio nada más y nada menos que 13,5 tackles for loss. Antoine, libra por libra estamos hablando de un equipo que debe ser el claro equipo a batir, ¿no? En el oeste.
totalmente, aunque me cueste. Ahí lo que siempre ha destacado Detroit es la defensa, sobre todo la DL y los Edge, y como tú decías, y la OL. Tiene una OL normalmente que es muy difícil de parar. Aunque eso sí, este año la verdad que tiene muy poco, vuelven pocos jugadores, pero los que se han quedado son de calidad. Me ha llamado la atención un detalle que he leído, y es que han perdido muchos jugadores, pero han sumado 18 jugadores de Yuko y 15 de secundaria. O sea que se tienen más jugadores que vienen de Yuko que los que traen del instituto. No sé si eso es muy común, pero me ha llamado la atención. A mí es un equipo que me da, bueno, que es el máximo rival de South Alabama, pero que a la vez me gusta cómo juegan, el estilo que tienen, los entrenadores que han tenido, todo lo hacen bien, es un club serio, o sea, un programa serio. Y lo que me echa un poco para atrás para yo pensar que pueden ser favoritos es el calendario. El calendario le tienen jorobado, como te has dicho, tienen que ir a visitar a los Red Wolves, tienen que ir a South Alabama, aunque bueno, yo eso ya es una cosa más que pienso yo que le va a ir mal. Tienen que ir a James Madison, tienen que ir a Reggie Cajuns. Mm, lo Complicado, tiene. complicado. Luego, verdad que estoy viendo que no juegan contra ninguno de la Power Four. San Houston, Alabama State. Ah, sí, contra Mizzou, contra los Tigers. Pero los partidos de conferencia son complicados. Entonces ahí es donde puede caer un poco el equipo, pero sin duda, por su trayectoria de los últimos años, es uno de los grandes favoritos. Pues Antoine, hemos cerrado el viaje, el peregrinaje por la Sun Belt. Si te parece, cerramos con nuestro pronóstico de Sun Belt Championship y me das las razones por las que la gente tiene que darle una oportunidad a la Sun Belt. Venga, si te parece, empiezo yo con mi potencial Championship. Yo creo que del este va a ir Georgia Southern Eagles y del oeste me la voy a jugar con Louisiana Raging Cajuns. Pues yo voy también con Georgia Southern. Es más que lo que quiero, que a lo mejor lo que es, pero bueno. Y va a ser Arkansas State. Y el que va a ganar va a ser Arkansas State. Esa es mi apuesta. Pero bueno, un poco más. A ver, dudo que sea Arkansas State el que llegue, pero bueno, si gana Troy, ese partido que decía ya lo tiene bien. Y sería una final distinta, entretenida, y que luego llegara Jim Madison o el Dominion y tal, y bueno, o Troy, sí, ya no. Pero me gustaría que fuera esa final, la verdad, me gustaría bastante. Y luego, ¿por qué hay que Venga. verla? Por lo que hemos dicho al principio, porque es súper divertida de ver. Es una de las. O sea, si te gusta lo auténtico, creo que la más auténtica. Yo ya voy a dejar a la Mac y voy a hablar de la Sun Belt porque es la que tiene las universidades más cercanas. Aunque creo que era James Madison la que pilla más lejos, no me acuerdo cuál. Pero bueno, tiene las dos divisiones, que eso también ayuda. Son partidos entretenidos. También tiene partidos entre semana, que eso, sobre todo los jueves, quiero recordar que eso siempre, cuando no tiene mucho que ver, dices, me voy a ver si nos dejan o si podemos verlo un partidito, aunque sea un resumen o algo, que no tienes tanto que ver de la NFL y de otras conferencias que llamen más la atención. Y no tendrá el nombre de otras, pero el año pasado tuvieron a un equipo en el College Football Playoff. Eso no lo pueden decir muchas otras conferencias, incluida la ACC, que no pudieron ir. Entonces, bueno, yo creo que va a estar, bueno, la ACC sí, porque al final fue Miami, pero no fue el campeón. Yo creo que puede estar entretenida, buenas rivalidades, buenos ambientes, y yo lo recomiendo que la gente le dé una oportunidad. Bueno, nos pregunta por aquí Manuel Ventura que cuánto dedicamos a preparar cada programa de estas conferencias. Pues bastante. echamos horitas mirando cositas, leyendo artículos y demás. Pero bueno, que sarna con gusto no pica y a ver quién te hace un programa de prácticamente 2 horas de la Sun Belt. Manuel.
Yo tengo que decir que si tuviera que hacer de las Power Four, salvo la Big 12, le dedicaría más tiempo que a esta conferencia porque la suelo seguir más. Si tengo que hacer el de la Big 10, que no me conozco ni a la mitad de... Claro, luego hablan del draft. No, pues yo del draft hablo lo justo porque... o sea, a lo mejor de Notre Dame no me veo ningún partido del año, ni de Iowa, evidentemente, salvo uno, me veo contra el de Iowa State, ni me veo un partido de Maryland, por ejemplo. Entonces, claro, esto los conozco un poco más. Pasa que verdad es lo que decíamos al principio, con tanto cambio te vuelves loco al final. Pero sí hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle tiempo. Bueno, También, por suerte, Edu, menos que la que le dedicábamos a la guía por escrito. Pues que lo de la guía, eso era pegarse un tiro, eso ya era, vamos. Esto está mucho mejor porque, bueno, es más rápido de grabar y demás, pero yo me acuerdo de aquellas correcciones, bueno, en fin. Bueno, eso porque te querían meter en el lío, tenías que haberte fiado de nosotros y si se estaba mal escrito, pues decir ese es el culpable, ese de allí, y ya está. En fin. Bueno, Antoine, que muchísimas gracias por estar aquí, por dar la cara, por hablar de la Sunbelt, también como lo has hecho. Y nada, nos citamos no sé cuándo, si será a lo largo de la semana o será la semana que viene, pero ya nos queda el Tourmalet de la Big 12 y luego Luz Ardiden, que el top 25 de la FCS. Pero bueno, el top 25 de la FCS lo vamos a hacer con mucha alegría porque nos gusta mucho. Sí. Hablar de equipos que son... Pero el año, Edu, perdona, ¿el año pasado hicimos top 25 o top 10? Top 25. Top 25. ¿Sí? Sí. Vale. Pusimos un poquito de cada uno. Y luego nos centramos más en No, top 10, top 10. Pero nombramos a los otros o no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hicimos un top 25. Yo creo que hicimos cada uno un top 10 y luego más o menos cómo salió, ¿no? Yo creo que fue eso, ¿no? Está escrito. No sé, ahora después lo reviso. Ya es que ya no sé si estos 10, porque estos 10 yo creo que salieron más, porque hablamos de Tarleton State, hablamos de Sacramento State. Yo creo que fueron más de 10, ¿eh? Igual fue un top 15. Bueno, a lo mejor sí. Yo lo reviso y lo vemos. Bueno, el top X de FCS. Yo creo Para que la gente conozca la FCS. Vamos a disfrutar más de la FCS, sí. Pero de la Big 12 tenemos 16 equipos. Bueno, está tu Cyclones, pero ¿sí? Telita, la Big 12. Vale. Me pondré ya. Ahora no me voy a dormir, pero mañana me pongo ya, porque si no, con todos los cambios que ha habido... y tengo que decir que en septiembre me voy a Londres a ver un Kansas contra Arizona State. Me voy a Londres, a Wembley, a ver el partido. O sea, Big 12 a tope. Sí, partido de la Big 12. Me voy a verlo allí a disfrutar de Arizona State y de Kansas. A ver qué tal se da. Pues, Antoine, ya iremos informando cuando nos reunimos tú y yo para hablar de la Big 12. Okay. Pero de momento a disfrutar de la Sunbelt. Así que, Antoine, de verdad, me postro de hinojos y te doy las gracias y la enhorabuena. Gracias a ti por organizarlo todo, como siempre. Pues cuenta regresiva, Antoine, y cerramos programa por hoy. 3, 2, 1... de Cule. Chao. Buenas noches y a seguir la Sunbelt. Chao.